Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José David Castrillón, soy el experto en mercadeo del proyecto Fases de Diseño de Metodologías y Procesos para el Desarrollo de Proyectos de Branding y Posicionamiento Digital en la empresa Dicim Plus. La empresa Dicim Plus tiene 2 años de experiencia en el mercado, se enfoca en vender paquetes de trabajo empresariales y de diseño industrial, y ellos necesitaban ayuda en la estructuración de sus procesos y las metodologías como tal para poder hacer una correcta gestión comercial. A continuación les voy a presentar el cuarto informe de desempeño o de ejecución del proyecto. Vamos a abordar primero los temas de riesgos, después vamos con el tema de control de cambios, vamos a revisar el alcance, revisar algunos temas de la ruta crítica y cómo la gestionamos, los indicadores o principales indicadores del valor ganado, y al final vamos a revisar nuestro dashboard. Bueno, entonces vamos con lo primero, los riesgos. En la planeación pudimos identificar cerca de 13 riesgos. Estos riesgos tienen una reserva de contingencia cercana al 1.900.000. Nosotros constantemente o cada semana le hacemos seguimiento a los riesgos, pero lastimosamente el mes de marzo ya teníamos o se habían materializado 3 riesgos. El primero se materializó en enero, fue por ausencia del equipo. Realmente el periodo vacacional se extendió más de lo debido, entonces estuvimos ausentes y tuvimos que iniciar tarde el proyecto, y los otros 2 fueron responsabilidad directamente del sponsor, que estuvo ausente. Tuvo que hacer un viaje de negocios y era muy difícil gestionar las comunicaciones y poder tener contacto con él, entonces se tuvieron que materializar los riesgos y afectar considerablemente el proyecto. ¿Por qué? Porque como hay ciertas aprobaciones y ciertos informes que debemos entregar, pues a esa fecha ya teníamos un retraso del 20%. 20% que se salía de nuestros controles o nuestros rangos de aceptación. Entonces tuvimos que reunirnos en equipo y definir cómo iba a ser el control de cambios, porque ya era necesario aplicarlo en el proyecto para el mes de marzo. Entonces ahora les voy a contar cómo funciona el control de cambios o cómo lo tenemos estipulado. A raíz de ese cambio en marzo tuvimos que aplicar 2 técnicas o evaluar cuál de las 2 técnicas podíamos utilizar, el crashing o el fast tracking, y tuvimos que decidir sobre el fast tracking, porque para nuestro proyecto era realmente imposible agregar más recursos y no generar este costo adicional, por así llamarlo. No teníamos la posibilidad de hacerlo. Entonces nos fuimos por la segunda opción. Esta fue la que optamos, y a partir de ello salieron 2 riesgos más, en el cual pudimos identificar y solucionar algunos temas del cronograma, organizar actividades, hacer paquetes de trabajo en paralelo para poder recuperar el SPI, que estaba muy bajo, y estar alineado a las fechas que teníamos, pues, para poder llegar a la finalización del proyecto como tal. Vamos a revisar el control de cambios. Como les había dicho, hasta el momento, hasta la fecha, solo hemos tenido que hacer un control de cambios. Nosotros tenemos una herramienta en el Google Forms, en el cual cualquier interesado del proyecto puede ingresar y hacer el registro de un cambio como tal, de acuerdo a lo que vea necesario que debe cambiarse. Después el equipo, por medio del gerente, hace la descarga de la información, y por medio del equipo evalúan qué tanto impacta en alcance, tiempos y costo en la triple restricción. En el mes de marzo se presentó el retraso de 20%, entonces tuvimos que revisarlo en equipo, tuvimos que identificar cuáles fueron las causas, tuvimos que evaluar y definirnos por alguna de las 2 técnicas, y como les decía anteriormente, el fast tracking fue el seleccionado. Bueno, entonces ahora vamos con el alcance. Para el alcance tenemos 4 entregables, 4 grandes entregables, que están distribuidos en la gerencia, el investigativo, el documental y el tecnológico. Y cada uno de ellos se complementa de una serie de documentos. En total, 11 documentos. Entonces, por parte de la gerencia, debemos entregar un informe como tal y qué herramientas fueron las que se utilizaron para gestionar el proyecto. En el investigativo tenemos 2 Desk Research, 2 informes, uno de branding y uno de posicionamiento digital, que eran las 2
metodologías que íbamos a trabajar. Teníamos un tema de caracterización de procesos, teníamos unos diagramas de flujo para encontrar responsabilidades y para hacer el paso a paso. En el documental teníamos manuales de metodologías, teníamos informe de trazabilidad, y en el tecnológico teníamos el cuadro de mando, cómo funciona, es decir, un manual del cuadro de mando, la matriz de trazabilidad y su respectivo manual. Ahora vamos a ver cómo gestionamos la ruta crítica. Nosotros tenemos un archivo o un documento que nos sirve para gestionar todo el proyecto, y tenemos aquí las áreas de conocimiento que nos provee el PMI. Y lo que hacemos es que en cada uno tenemos matrices, tenemos indicadores, tenemos formas de gestionarlo constantemente, es decir, cada semana, que es lo que normalmente trabajamos todos los días. Bueno, entonces, para la ruta crítica, nosotros revisamos o tenemos esta herramienta que nos permite filtrar o nos permite traer la información sobre los paquetes de trabajo, sobre actividades y cuentas de control y demás, y poderle hacer. Entonces aquí podemos observar y gestionar todas las actividades y toda la información que tengamos sobre el proyecto. Ahora, aquí mismo pasamos al análisis de la curva S y el valor ganado. Como pueden observar, tenemos una herramienta que automáticamente nos sirve para filtrar la información, bien sea por ítem. Tenemos actividades, tenemos paquetes de trabajo, tenemos cuentas de control, tenemos el mes, las fechas de finalización, tenemos el plan value, el earn value, el actual cost, y también tenemos los indicadores. En este momento, al corte de 16 de mayo, podemos observar que tenemos 4% de ahorro en cuanto a costo, y vamos en el rango con un 0,96 de SPI, es decir, vamos al día, digamos tenemos 4% de retraso, pero realmente es manejable, son por temas de aprobación de informes y demás, unas actividades que ya se estarían realizando en la semana del 21 de mayo. También tenemos la curva S con todos sus indicadores, con el plan value, el earn value, el actual cost, y tenemos todos los datos aquí filtrados. Y así es como gestionamos normalmente los costos. También los podemos gestionar acá de manera directa si queremos ver toda la información en cuanto a actividades y demás. Nos va diciendo las que tienen bandera verde que ya fueron finalizadas, las que ya están por finalizar tienen una bandera amarilla, y las que están retrasadas pues tendrán una bandera roja. ¿Sí? Como les digo, ya estamos en la finalización del proyecto, realmente falta solo una semana, y lo que tenemos pendiente son finalizar algunos informes o algunos manuales por ejemplo, del cuadro de mando y de la matriz de trazabilidad, y que el gerente nos dé las aprobaciones respectivas para ya dar por cerrado el tema, y después hacer la presentación o hacer la entrega oficial al sponsor. Y ahora vamos a revisar nuestro dashboard. Este dashboard quisimos, aquí está automáticamente en nuestro mismo SGP. Podemos ver que se alimenta, son gráficos los cuales se alimentan de unas bases de datos o unas tablas dinámicas que tenemos, pues para que podamos hacer el control del proyecto como tal. Aquí definimos también la fecha de corte y podemos observar cómo se mueven o cómo se están moviendo cada área de conocimiento. Entonces tenemos por una parte alcance, tenemos tiempo, tenemos costos, tenemos calidad, tenemos riesgos, comunicaciones, tenemos el equipo o recursos humanos, cuáles son las horas hombres como tal, tenemos gestión de interesados, y para nuestro proyecto no aplicó el tema de adquisiciones. Bueno, entonces, en cuanto a alcance, era lo que ya les estaba diciendo. De gerencia nos falta un informe, el investigativo y el documental ya fueron finalizados, y el tecnológico tenemos que finalizar los manuales y dar las aprobaciones respectivas. En cuanto a tiempo, pues tenemos un leve retraso, o teníamos un leve retraso para el 16 de mayo, pero ya pudimos solventarlo, y ese retraso se estaría dando entre el 21 y 22 de mayo. Podemos ver los costos. Cada uno de estos bloquecitos de oro, por así decirlo, equivale a 1 millón de pesos.
y la barra verde es lo que hemos ejecutado. Como podemos observar, hemos generado ahorros importantes en el entregable 2 y en el entregable 3, que estos ya fueron finalizados y entregados, y ahí fue donde tuvimos unos ahorros considerables. Perdón. Y los ahorros preveemos que para el entregable 4 también se van a presentar. En cuanto a calidad, vemos que habíamos planeado tener 3 revisiones sobre cada entregable. En la gerencia, corresponde a la planeación. Al principio fue rechazado, tuvimos que realizar muchas mejoras en algunas áreas de conocimiento y sus planes. Después tuvimos como algunos temas como para revisar, y finalmente en la tercera revisión ya se dio por aprobado todo lo que se había entregado. El investigativo en la segunda revisión ya fue todo aprobado, lo mismo que el documental, y el tecnológico hasta el momento solo ha tenido una revisión y hay cosas por verificar. Para los riesgos, como les contaba, tenemos 15 riesgos, 13 han cerrado, hay unos que permanecen latentes, y latente materializado para el mes de mayo ya no se encuentra ninguno. Para el mes de marzo, que fue el segundo informe, sí teníamos 3 materializados, que ya pudimos solventarlos y arreglarlos, y por eso fue que se presentó el control de cambios. En cuanto a comunicaciones, tenemos nuestra división de comunicaciones, especialmente con el sponsor. El camino más fácil que encontramos fue el tema del WhatsApp, porque es muy complicado por su carga laboral y porque no puede estar pendiente del correo. Entonces creo que fue el camino más fácil, o creemos que fue el camino más fácil, y por ahí hemos podido recibir las retroalimentaciones respectivas por parte de él. También hemos tenido pues informes, no solo los que se le han hecho al director del proyecto, sino informes y actas que nosotros mismos manejamos de nuestra gestión, y eso se van dando entre semana o cada 15 días. Tenemos las horas. Para el 16 de mayo teníamos unas horas planificadas. Estas son las que se han ejecutado, las de color blanco. Vemos que unos son aprobaciones y otras finalizaciones que concuerdan con el retraso que hemos tenido. Aquí también los interesados pues tenemos como la gestión semanal, los informes, las reuniones, las aprobaciones y las presentaciones. El color claro es cuánto se ha esperado, y el color oscuro es el ejecutado. Y bueno, en términos generales, esa es la información del proyecto a la fecha. Eso lo pueden encontrar en el aula virtual, en el respectivo espacio que se destinó para hacer las cargas de los informes. Aquí este es el informe escrito, en el cual va a estar un poco más detallado todo lo que les acabé de contar. Tenemos riesgos, tenemos análisis del control de cambios, tenemos alcance, tenemos la ruta crítica, valor ganado, y por último el dashboard para finalizar, y las respectivas firmas tanto de el director del proyecto como de el equipo encargado de gestionarlo. Muchas gracias y hasta una pronta ocasión.